Los griegos son la civilización más influyente en la historia de la humanidad, y ellos tienen un antecedente, la civilización de Micenas, que desapareció abruptamente. Quédate en este video para que averiguemos algunos detalles acerca de la civilización de Micenas, basándonos en el libro de Civilizaciones Perdidas de Michael Ranke. Comenzamos. ¿De dónde proviene exactamente lo que sabemos de la civilización micénica? En primer lugar vamos a mencionar a Homero. En la Ilíada y la Odisea aparecen mencionadas, pero bueno, se duda de la veracidad de Homero porque él escribió 400 años, 500 años después de que la civilización micénica pues había desaparecido, y muchas de las cosas que decía Homero provenían de tradición oral. Pero un arqueólogo con un poquito de excentricidad en 1876 llamado Schliemann, que tenía muchísimo dinero, se decidió volver sobre los pasos del ejército de Grecia para encontrar, digamos, la veracidad de la Odisea y la Ilíada. Él encontró muchísimos vestigios arqueológicos que lo confirmaban, además de una máscara de oro, y él llegó a decir que había encontrado la faz de Agamenón. Además de esto, Schliemann y otros arqueólogos han encontrado artilugios, artefactos, vasijas, cerámica y ciudadelas enteras que podrían confirmar los relatos de Homero, por lo cual, bueno, esto tiene, digamos, tintos de mito, pero una pizca muy grande de realidad. Ahora vamos a ubicar dónde estaba Micenas en el tiempo y algunas de sus características. La civilización de Micenas data del año 2000 a.C., pero se ha encontrado cerámica que es de 1000 años antes a esta fecha, por lo cual los arqueólogos y los historiadores han tenido dudas acerca de su ubicación exacta en el tiempo y la han catalogado como una cultura que empezó su desarrollo a partir de la edad de bronce temprana. Esto, bueno, les ha ahorrado mucho trabajo y además se desconoce el origen de la palabra Micenas. Micenas, Mikenai o Micenae es una palabra que no proviene del griego y que en griego no tiene ningún significado, por lo cual esto ha hecho dudar a los arqueólogos y a los historiadores acerca del origen de los micénicos. Puede ser que vengan de Asia, de la zona indoeuropea, que vengan de África o de algún otro lugar, pero no se sabe exactamente. Ahora vamos a hablar de otras cosas importantes de la civilización de Micenas. Pese a que la civilización de Micenas sea, digamos, la esencia de la cultura griega, el idioma que se ha encontrado en las cerámicas y en los vestigios arqueológicos no tiene nada de griego, se parece muchísimo más a los jeroglíficos egipcios. Y bueno, tardó bastantes años en descifrarse hasta que un arqueólogo llamado Michael Ventry en los 50 los descifró. Y tristemente no se encontró ninguna épica, ningún poema, ninguna prosa, nada que datara de los exactos comportamientos de esta civilización. Lo único que se encontró fueron, pues digamos, registros de contabilidad y finanzas, lo que nos quiere decir que, bueno, la civilización de Micenas era bastante organizada. Entre el año 2000 y 1700 a.C. se dio el periodo de expansión de la cultura micénica. Esta era abiertamente belicosa, a diferencia de otros pueblos pacíficos que desaparecieron. Y bueno, esta característica de ser belicoso los lleva a tener una estructura bien organizada con varias ciudadelas y un rey en el poder central. Además, eran maestros vinícolas, hacían un muy buen vino, buenos productos agrícolas, además de dedicarse también a hacer aceite de oliva. Entre sus más grandes características son las estructuras de arco abovedado que utilizaban, las cuales inspiraron las estructuras que conocemos de los griegos, como el templo de Artemisa o el templo de Éfeso. Es decir, varias cosas que los micénicos le heredaron a los griegos y que, bueno, los griegos utilizaron ya que eran su fuente de inspiración. Se dice que en el año 1350 a.C. los micenos tenían una ciudad, la cual, bueno, era muy grande y tenía bastantes estructuras fortificadas, las cuales los ayudaban a defenderse de los enemigos. Los griegos o los minoicos llamaban a las estructuras de los micenos como ciclopeae, que quiere decir básicamente cíclopes, porque tenían unas estructuras con piedras muy grandes, los cuales hacía pensar a los griegos que la única manera en que tenían de construirlas era mediante gigantes. Y una cosa interesante acerca de los micenos es que no eran un pueblo que quisiera imponer su cultura a otras civilizaciones conquistadas, ya que, por ejemplo, con los minoicos, ellos adaptaron bastante de sus costumbres a las costumbres minoicas, con lo cual, pues bueno, los griegos los consideran los progenitores de su civilización. Otra de las características de los micenos era que cuando empezaron a crecer, pues bueno, no solo se dedicaban a expandirse, a conquistar, sino también a desarrollar la alta cultura y un estilo de vida bastante desarrollado, ya que tenían puentes de piedra que conectaban los caminos, además de tener frescos, pinturas y cerámicas elaboradas, con lo cual denotaban que eran una cultura la cual estaba interesada en desarrollar formas de arte y en desarrollar formas de expresión bastante diferentes y no solo en hacer la guerra. Ahora, respecto a su participación en la guerra de Troya, pues se ha especulado mucho, se dice que es un mito, que es una realidad. Lo que sí es cierto es que el arqueólogo Manfred Korfmann dice algo que, bueno, nos sirve de apoyo para sustentar toda la base. Y es que si alguien él dijo, si alguien me preguntara si los micenos participaron en la guerra de Troya, pues no diría que no, pero tampoco diría que sí. Es decir, está abierta una posibilidad de que ellos hayan participado en este suceso histórico que, bueno, marcó la historia de la civilización griega y por consecuencia la historia de toda la humanidad.
Ahora vamos a hablar de por qué los micenos desaparecieron. Los micenos desaparecieron abruptamente alrededor del año 1200 a.C. y hay varias teorías acerca de su desaparición, como en todas las civilizaciones que digamos desaparecen o se pierden en el tiempo. Una de ellas es que las ciudades fueron quemadas por los propios micenos y que ellos se fueron mudando a otras civilizaciones y adaptaron esas culturas, por lo cual eventualmente la civilización micena o las ideologías micénicas fueron desapareciendo. Otras teorías acerca de sus desapariciones que, terremotos devastadores acabaron con estas ciudades, o que los heráclitas, los descendientes de Heracles, fueron los que expulsaron a los micenos de su territorio y se quedaron con estas ciudades y eventualmente desaparecieron. Pero la que parece la teoría más acertada es la Edad Oscura de la Edad de Bronce. La Edad Oscura de la Edad de Bronce para pronto es un periodo en la Edad de Bronce en que varias ciudades empiezan a desaparecer. Siria, Egipto, los hititas, etc. Y que en este periodo se cerraron las rutas de comercio y las ciudades parecen quemadas o desaparecidas y se vivió una edad de oscurantismo en donde no se sabe exactamente qué pasó. Esto se puede deber al cambio climático o que algunos bárbaros hayan invadido, pero es una cosa bastante común que pasó en la Edad de Bronce y que pudo haber influido tanto en los micenos como en las culturas que ya mencionamos. Ahora vamos a hablar de cuál fue exactamente o cómo podemos considerar a los micenos en los aportes a la civilización. La reflexión final acerca de los micenos y que menciona el autor Michael Ranke es que a pesar de que no escribieron como los griegos, sus hazañas heroicas o sus antecedentes, digamos, de héroes o de aventuras, fueron la inspiración de los griegos y que eventualmente aportaron a la humanidad. De los micenos proviene Aquiles, Odiseo, Agamenón y otros mitos más, los cuales fueron fuente de inspiración para los griegos y seguimos preservando, estudiando y analizando todos los días. Yo fui Mundo, espero que te haya gustado este video acerca de los micenos y que me dejes tu like, tu comentario, tu suscripción y todas esas cosas. Nos vemos en la semana con más contenido y hay shorts todos los días. Adiós.